Dios les bendiga. Vamos a hablar sobre Débora. Pero antes que nada hay que recordar que el pueblo de Israel estaba en Canaán y que aquí en Canaán empezó a ser gobernado por jueces. Los primeros jueces fue Otoniel, Ahod, Samgar y Débora. Débora fue la primer mujer juez en Israel. Era aproximadamente el año de 1115 antes de Cristo. Esto lo podemos leer, lo que en la palabra de Dios está sobre Débora en Jueces 4 y 5. Entonces vamos a resaltar algunas características de Débora. Débora era hábil, sabia, obediente a Dios, valiente y amorosa. Seguramente tenía muchísimas más cualidades, pero solo quedémonos con estas cualidades que tenía. Los cargos de Débora: era esposa de Lapidot, era jueza de Israel, o sea que administraba la justicia sentada bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. También Débora era profetisa. Esto quiere decir que Dios le hablaba sobre el futuro de Israel y le dio una profecía muy en específico, ya que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, si se pudiera decir oprimido por Canaán, por el rey de Canaán, que era Javín. Estaba siendo oprimido por Javín y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Por estos dos estaba siendo oprimido el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel le pidió a Jehová que alguien llegara a salvarlos de esa situación en que estaban viviendo. Entonces Jehová le dio una profecía a Débora y le dijo que mandara a llamar a Barak y que juntara a su gente. Entonces Barak le dijo Débora a Barak que juntara a su gente en el monte de Tabor. Barak llevaría consigo a 10,000 hombres y le dijo que Jehová traería a Sisara hacia él y llevaría 900 carros herrados. Entonces imagínense 10,000 hombres contra 900 carros herrados. Entonces le dijo Barak que él sí iría a la batalla, pero que Débora debía de acompañarlo. Entonces Débora accedió sin titubear, porque Débora sabía lo que Dios le había hablado y Débora confiaba plenamente en Dios. Y le dio una profecía muy en específico. Le dijo a Barak que él no mataría a Sisara, el capitán del ejército de Javín, sino que lo haría una mujer. Entonces Barak y el ejército de Sisara se encontraron en batalla y entonces el pueblo de Israel iba ganando. Entonces Sisara huyó y en su huida encontró una tienda, la tienda de Yael. Yael era esposa de Berseneo. Entonces Yael le dio como refugio y como Sisara estaba agotado después de horas de estarse enfrentando a sus enemigos, le pidió a esta mujer Yael un poco de leche y le cobijó y Yael le cobijó y así recuperó fuerzas. Yael lo trató muy bien, lo dejó dormir, pero cuando él se había quedado en un sueño profundo, Yael se acercó al general Sisara y le clavó una estaca en la cabeza, quitándole así la vida. De esta manera se cumplió la profecía de la jueza Débora de que Israel iba a ganar la batalla, pero no lo iba a matar Barak a Sisara, al capitán del ejército, sino que lo haría una mujer, y en este caso fue Yael. En el capítulo 5 de Jueces está escrito el cántico de Débora, que enfatiza que Dios usó a las mujeres valientes como Débora para guiar y liberar a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre todo esto? Es que aquí Débora como profetisa, podemos aprender de Débora que como profetisa Dios le pudo revelar sus secretos. Ella recibió esta instrucción en específico y fue rápida para actuar.
Entonces Débora no se puso a pensar o a meditar en las ventajas o desventajas que esto podía traer, sino que ella actuó porque Dios se lo había pedido. Y si Dios le decía algo que se necesitaba llevar a cabo, era suficiente para ella. Su fe en él le dio el poder de actuar. Después de todo esto hubo paz en Israel durante 40 años. Probablemente las cosas hubieran sido diferentes o el pueblo de Israel hubiera seguido en opresión si Débora no hubiera querido ir a la batalla o no hubiera hecho todo lo que Dios le mandó. Debido a su fidelidad hacia Dios, fue rápida para actuar y se llevó a cabo la voluntad de Dios e Israel fue liberado. Hola chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Que Dios las bendiga, hermanas y amigas que nos acompañan. La historia de Débora me sorprende muchísimo, gracias a nuestra hermana Mayra por tan atinada narración de su historia. Débora es una mujer entregada y comprometida con su nación. Me es difícil imaginar a Débora escuchando tan tranquila debajo de su palmera las palabras que un general le dirigía. ¿Te puedes imaginar que uno de los más importantes generales de tu nación se dirija a ti para pedirte consejo? Bueno, aunque hay que tener en cuenta que Débora ya se había ganado la confianza del pueblo por su labor de jueza y profetisa. Sin embargo, no deja de impactar la gran influencia que tenía esta mujer para que el general Barak depositara en ella la confianza sobre los planes para su nación. Pero considero yo que su característica más importante es su valentía, ya que el general confiaba en que Débora intercedía a Dios por su pueblo y no desistió en rogarle en que fuera al frente de la guerra con ellos, aunque el mérito le fuese quitado y dado a Débora. ¿Puedes imaginarme a mí o a ti yendo al frente de todo un ejército? ¡Ay Dios! Es una posición muy incómoda como mujer. Bueno, pero como Débora estaba segura de la mano de Dios, tampoco dudó en ir y pelear por su pueblo. Y así nosotras, tal vez no vayamos al frente de todo un ejército, pero necesitamos la dirección de Dios para luchar por nuestras familias, para luchar hombro a hombro con nuestros esposos ante las difíciles situaciones que se presentan en nuestras vidas. No nos amedrentaremos ante la emergencia sanitaria o a que la situación económica no es óptima. Todas debemos actuar con valentía y animar a nuestros esposos, consolarlo en sus derrotas y desánimos, felicitarlos y confortarlos cuando las cosas salgan bien. Y sabe Dios que cada una de nosotras es capaz de hacer cosas imposibles en Dios, con tal de sacar a la familia adelante. Hermana, amiga, no te rindas, no desmayes, sé valiente, dobla tus rodillas, lee la palabra de Dios, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu hogar. La Iglesia de Cristo necesita un ejército de Déboras para luchar con valor la batalla de la fe. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Su hermana en Cristo, Rosario Sánchez. Adiós.